Che, ¿ustedes ven este cartelito o lo veo solo yo que dice, por favor, mueva esta ventana, corra esta ventana de aquí? No, sí, lo vemos también, sí. ¿Y por qué aparece eso? ¿Sabemos? Ya no estamos grabando esta conversación, pero me molesta. Ahí se estuvo borrando, profe, me parece. Pero me parece que muevo el Ahí. mouse y aparece. Es como, no te olvides que estoy aquí. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros vimos con Castells, en el texto de Castells, cuando empezamos a hablar de la aparición de las ciudades, Castells hacía referencia a esta relación que hay entre el desarrollo técnico de la agricultura con la aparición de las ciudades, que de alguna manera Arroyo no estaba muy de acuerdo cuando pensaba en ciudades americanas, pero bueno, la idea, la hipótesis de Castells era que el desarrollo de la técnica agropecuaria lo que permitió es generar una población que no tiene que estar directamente abocada a la labor manual de la producción de alimentos, y generó distintas clases urbanas, que es los sacerdotes, la administración pública, etcétera, que constituyeron la superestructura de la ciudad. ¿Se acuerdan de eso que lo habíamos charlado? Y en ese sentido, Castel decía que, bueno, lo rural y lo urbano no es que son dos etapas distintas del proceso de la dinámica poblacional, sino que son fenómenos que están ligados, que son interdependientes. Y el resultado de esa interdependencia. ¿Hay alguien con el micrófono? Ahí arriba. A ver. Estamos mejor, ¿no? El resultado de esa interdependencia es la generación de esta superestructura que se refleja en un nuevo sistema social, ¿sí? Según la corriente crítica, está dividido por clases, o puede estar dividido por castas, o puede estar dividido por tipos de ciudadanía, en donde aparecen, lo que les decía, académicos, aparecen científicos, aparecen sacerdotes, aparecen políticos, aparecen artistas, ¿sí? Como resultado de, según Castells, o sea, todo esto fue posible, según Castells, por el dominio técnico y tecnológico de la agricultura. De eso nos acordamos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de superestructuras, que hicimos como un dibujo medio bizarro, pero ilustrativo, entre comillas? Y teniendo eso en mente, es lo que a mí se me ocurrió que nosotros veamos algunas características de las ciudades precolombinas, partiendo de esa visión que tuvo Castells, de esa propuesta que hizo Castells para pensar las ciudades europeas, que trabajaron con Girardet hace un par de clases, de encuentros. Bueno, algunas generalidades que ya todos conocemos. Lo que se ve en los puntitos de este mapa son, en la mayoría de los casos, las capitales de las ciudades latinoamericanas. Y el tamaño del puntito representa el tamaño poblacional de cada una de esas ciudades, en relación en general también al interior de cada uno de los países. De ese mapa se destaca, por un lado, el tamaño de los puntitos, eso ya está claro. Pero por otro, fíjense cuántos puntitos hay por país, que es otro rasgo característico del sistema de ciudades de América Latina. Algo habíamos mencionado, yo creo que con Diego algo habrán hablado,
Pero fíjense que son muy poquitos los puntitos que hay por ciudad, por país, perdón. Eso es parte de la dinámica poblacional que se dio para la región desde la llegada de los españoles. Y fíjense que la mayoría de estos puntitos están sobre la costa, ¿sí? Y eso es el rasgo saliente del sistema de ciudades latinoamericanos. Las principales ciudades, las ciudades más grandes, están sobre la costa. ¿Y por qué? Por la función que cumplían estas ciudades como centro administrativo para la metrópolis. ¿Sí? Es como, no hay nada nuevo dicho en esto, simplemente es como recordar este fenómeno. Algo que es importante que tengamos en cuenta acá también es que el proceso se me ocurría el ejemplo de una situación similar, que hay muchas explicaciones que dicen que, por ejemplo, esto es como un gran paréntesis, por favor tomémoslo así, pero en general se tiende a decir que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones se terminó porque estaba agotado. Y eso en realidad es una falacia, o sea, es una mentira que pretende ser presentada como verdad. Si bien es cierto que el proceso de industrialización venía, no tenía el mismo brío que en los años 60, pero el proceso de industrialización en Argentina y en muchos de los países de América Latina fue interrumpido. O sea, se cortó como política, ¿sí? De alguna manera, cerrando el paréntesis, podemos volver a 1492 y decir que la evolución natural de la población nativa americana y latinoamericana fue interrumpida. Su proceso natural fue interrumpido por la llegada de los españoles, ¿sí? De hecho, como vimos con el audio de algún audio, me parece que o lo charlamos nosotros en algún encuentro, pero muchas sí creo que lo habíamos charlado, que muchos de los trazados originales de, por ejemplo, la ciudad capital del Imperio Azteca y del Imperio Inca, fueron destruidos y reconstruidos desde el plano, creo que fue con el texto de Carrillo que lo hablamos esto, desde un trazado ideal, otra vez volvemos al término de Max Weber, ¿sí? Este ideal sociológico de tipo imaginario español, o europeo, o portugués. En definitiva, las ciudades fueron destruidas para ser reconstruidas, intentando borrar justamente eso que Chueca Goitia definía como el alma de la ciudad. Y es interesante, esto lo estoy improvisando ahora porque es la verdad, pero es interesante si nosotros pensamos el concepto de alma de ciudad y el rol que tuvo la evangelización para el rol que tuvo la evangelización en cuanto a elemento funcional a la conquista, la búsqueda de un reemplazo de alma a través del cambio de la arquitectura, a través del cambio del reemplazo de los centros de culto, de alguna manera nos permite ligar el texto de Chueca Goitia, traerlo para América Latina. Profe, una consulta. Diga. Me cuestiona un poco el caso de Cusco, que pude conocerla y realmente lo que más me impactó de la ciudad fue cómo se mantenía precisamente lo contrario a lo que se dice, los trazados urbanos en una trama que se llama orgánica espontánea, es decir, los caminos que usaban los incas antiguamente se mantienen en el centro de Cusco muy fuerte y las calles son bastante angostas, no entra incluso en algunas un vehículo actual, entra como mucho una moto o un carruaje. Y dice que son ciudades que fueron destruidas por completo, o bueno, reconstruidas por completo, y el caso de Cusco no es muy así.
No, exactamente, porque Cusco en realidad fue abandonada y lo que hicieron fue fundar el Callao, que es la actual Lima. Ah, ok, Pero entiendo. Cusco, Entiendo, o sí, sea, porque... Cusco está en la montaña. O sea, y lo que necesitaban, justamente por esto que decíamos, de que sea funcional a la metrópoli, lo que hicieron fue fundar lo que actualmente es la ciudad de Lima, con el puerto del Callao. Claro, además que Lima sí es costero, Cusco Claro, está, lo que dices, en medio de la sierra. exactamente. De hecho, fue abandonada y por eso Machu Picchu empezó a ser un lugar de turismo no hace muchos años. De hecho, creo que Cusco fue, que el Machu Picchu fue descubierto a principios del siglo XX. O sea, descubierto. Vinieron unos gringos otra vez y encontraron el camino para llegar a Cusco. Y de hecho lo interesante es que siguen apareciendo otras ciudades en Perú que no se dan a conocer para evitar esta situación de turistificación de los espacios. Hay incluso ciudades más grandes, no sé si ustedes saben, pero em, durante un tiempo convivieron los españoles con una especie de estado paralelo del incanato, que era, el Inca era Huayna Cápac, ¿sí? En una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, pero en un momento convivieron los españoles con los incas en plena guerra, con Huayna Cápac. Este, esa es información que está en el rígido y andás a ver de dónde, pero bueno, es así. Pero bueno, eso es lo que pasaba con Cusco, eh, que es cierto, yo los puse en el mismo lugar, yo estoy hablando más que nada de los aztecas, pero en definitiva lo que hicieron con Cusco fue eso, la abandonaron y fundaron una ciudad costera. Buenísimo, Profe, profe, gracias. ¿No? ¿puede ser que lo haya sacado del libro de Todorov, La conquista de América? Exactamente, es de ahí, exactamente. Que cuando leí ese texto de Todorov, yo creo que lo leí en Historia Argentina 1, que yo la habré cursado en el 2005 esa materia, así que imagínate, pero me quedó de ahí, porque me pareció muy bueno. Que la pregunta de fondo del texto de Todorov era, ¿cómo puede ser que 500 tipos conquistaron una ciudad de 3 millones de personas? Y entonces ahí empieza a indagar, Todorov es un semiólogo, entonces le da mucha importancia a la cuestión de la religión, a la cuestión del sentido cultural de la llegada, o sea, las predicciones que tenían los aztecas respecto de la llegada del Mesías que iba a venir por Oriente, o sea, como toda una onda interesante. Bueno, esto fue como otra nota al pie de Marcos, pero sí, creo que habrá sido de ahí. Y esto del reemplazo de las ciudades, en la ciudad de Puebla hay una pirámide gigante que es la pirámide de Cholula, que si ustedes pueden ver acá en el mapita, ven que hay una construcción acá arriba. ¿Sí? ¿Ven que está la iglesia arriba de todo? Bueno, o sea, los españoles rellenaron, o sea, los españoles, no lo hicieron ellos, pero a través del trabajo esclavo lo que hicieron fue rellenar toda esta gran pirámide de tierra. Entonces hay un cerro desde el centro de la ciudad que está por acá, que ven acá que se ve la ciudad, se ve como una montaña. Y esa montaña se descubrió hace muy poquitos años que tapaba una super pirámide, que en realidad se sigue estudiando y se dieron cuenta que no es que era una única pirámide, sino que era una pirámide sobre otra pirámide sobre otra pirámide. Entonces, de alguna manera, esta pirámide de Cholula. En México hacen eso, la pirámide de Chichén Itzá es lo mismo. Es la pirámide que se descubrió hace poco que estaba sobre otra pirámide y se descubrió que esa estaba a su vez sobre otra pirámide. Son 3 pirámides, una sobre otra. Exactamente, y cada una de estas ciudades representan
un periodo histórico distinto. Y si yo no me equivoco, en Egipto, acá les estoy chamullando, les voy a ser sincero, pero me parece que en algún lugar leí también que en Egipto, en las pirámides de Egipto pasa exactamente lo mismo, que se van construyendo las grandes pirámides debajo de otras más chicas, ¿sí? Y que responden esa superposición arquitectónica a distintos periodos históricos, ¿sí? No son todas de la misma época, sino que se descubre que representan épocas distintas. Pero lo grotesco de esto que hicieron los españoles fue, la taparon de tierra absolutamente y le metieron una mini catedral ahí arriba que nada, o sea, durante generaciones no se supo que había pirámides. Y la encontraron porque encontraron esta entrada. Y empezaron a escarbar y se dieron cuenta que llegaba hasta arriba. Esto es cerca de Puebla, cerca de la Ciudad de México, en Puebla. Después, otra de las cosas que ustedes lo van a encontrar si lo googlean, pero cada 2 por 3 aparecen noticias de que encuentran ciudades antiguas, enterradas, restos de ciudades. Y fíjense esta, en un estado de Estados Unidos, encontraron en 2015 un asentamiento de 20.000 personas. 20.000 personas, estamos hablando de una ciudad grande. Pensemos que era entre 1.450 y 1.700. Era una concentración urbana lo suficientemente grande, donde dice que había caminos, donde dice que había usos definidos del suelo. Fíjense, acá está el mapa, en el mapita de acá abajo, el lugar que ocupaba y el área de influencia de este pueblo indio. Entonces, otra de las falacias es que la urbanización de América Latina o de América empezó con la llegada de los europeos, y en realidad estamos viendo con los aztecas, estamos viendo con los incas, estamos viendo con estas tribus norteamericanas o estadounidenses, estamos viendo con los mayas como una cultura muy avanzada, que en realidad esto no es tan así, había concentraciones poblacionales muy importantes hasta la llegada de los españoles, y que seguramente espacialmente, a nivel territorial, estaban mucho más dispersas que lo que hicieron después los españoles. Esta noticia se la recomiendo, es como interesante. Algo que dice Ardoy no solamente tiene el texto que vimos de capítulo 4, que habla de ciudades dependientes y ciudades centrales y ciudades periféricas. Ardoy tiene muchos trabajos publicados sobre las ciudades precolombinas. Y él lo presenta a través de una línea de tiempo. Y lo que dice es que el auge de las ciudades americanas, siempre pensando en incas y aztecas, ¿no? El auge de estas ciudades se dio en un marco del proceso de decadencia de las ciudades europeas. Yo no sé si lo vieron con Leo, pero el texto de Girardet hace un recorrido desde cómo las ciudades romanas pasaron por un proceso, las ciudades clásicas pasaron por la Edad Media, después se reflotaron en el periodo renacentista, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciudades americanas, todo este esplendor de los aztecas, los incas, se dio, y donde entran los mayas también, se dio en el periodo de la Edad Oscura en Europa, alrededor del año 1000, más o menos, 1100. No sé si alguien vio la película El Séptimo Sello. Es una película en blanco y negro, así que ya le resta puntos.
le sigo restando puntos. Es como de los años 70. Y le sigo quitando puntos. Es de un tipo que se llama Bergman, que es como tipo crack del cine, el director. O sea, ya la maté antes de que la vean, pero es una película muy buena que habla de cómo era un poco la vida en esta época oscura. Para compensarla también de la misma época pueden ver La Armada Brancaleone, que esa sí es muy divertida. Bien. Y lo que dice es que la cantidad de población que vivía en la capital del Imperio Azteca era la misma, perdón, era ampliamente superior a la que tenía cualquier ciudad europea. Incluso juntando las ciudades principales no llegaban a el número de población que tenía esta capital, esta gran ciudad del Imperio Azteca. Esto de los caníes me salió medio mal, pero esta es la periodización que propone Ardoy, ¿sí? Y lo divide en... quiero el lapicito. Lo divide en incas y aztecas, ¿sí? Y acá va pasando los distintos periodos. Estos son los años, ¿sí? Este es el año 1000, lo que estamos hablando, que empieza la Edad Oscura, ¿sí? Y es en donde comienza el periodo clásico de las ciudades latinoamericanas o precolombinas. Bueno, a ver, vamos a intentar sacar esto. Bueno, lo dejo ahí. Ardoy utiliza 10 criterios para hablar de las formas urbanas precolombinas. Y él, o sea, ¿para qué usa esto él? Para decir, bueno, criticando un poco, para no incorporar este tipo de urbanizaciones que nosotros vimos en la nota que apareció, o sea, para no tomar un poblado como ciudad, él estableció 10 criterios. Y lo que dicen, vamos a leerlos y aclaramos algunas cosas de cada uno. ¿Qué considera? La consigna para esta filmina serían, ¿qué considera Ardoy como una ciudad precolombina? ¿Qué características tiene que tener? Una población extensa, en términos relativos, en su época y en su región. ¿Sí? Que sea de establecimiento permanente. Como ya sabemos, había muchas comunidades que fundamentalmente vivían de la caza y de la pesca y eran nómades. Una densidad por metro cuadrado mínima. O sea, esto es decir que sea que espacialmente, que esté definida espacialmente con sus límites y con su, de alguna manera, la ocupación total de ese espacio y de esos límites. Que tengan un trazado urbano, es decir, que tengan un mapa, que puedan ser mapeables esas ciudades. Que existan actividades de residencia y de trabajo. ¿Sí? Que se dé esta dinámica de la que hablaba Castells, de la que se generan distintas clases sociales dentro del espacio urbano, que conviven dentro de ese espacio urbano. Bueno, de alguna manera eso es lo que busca Ardoy como una de las características. Tiene que haber un mercado, tiene que haber un centro político, tiene que haber militares, espacios para la religión, etcétera, etcétera. Considera que la producción de alimentos tiene que estar hecha por fuera de las ciudades. Y ahora, como vamos a ver, esto se dio con sus particularidades para los incas y para los aztecas.
Y de alguna manera, y uno de los puntos más importantes, es que esta ciudad tiene que funcionar o estar conectada con otros espacios poblacionales, ¿sí? Con otras comunidades que interactúen a través de la oferta por el mercado o por las actividades militares que tiene esta ciudad. Es decir, debería tener como una suerte de área de influencia esta ciudad. Y en función de esos 10 puntos es que él dice que, bueno, no todo lo que encontremos de sociedades originarias constituyen, significa que hayan llegado a la etapa urbanística. Ahora bien, esa noticia que encontramos del Estado norteamericano, estadounidense, claramente, o sea, estamos hablando de una gran ciudad para la época, que bueno, que fue estadounidense, que este tipo no la consideró. Bien. Características generales. Estéticamente eran muy distintas a las europeas. Ya lo vimos con las pirámides, con la configuración del espacio, con el rol que tenía la cuestión religiosa dentro de cada una de estas ciudades. Los espacios, los ambientes donde fueron construidas fueron muy distintas. ¿Se acuerdan con el texto de Carrillo que decíamos que de alguna manera no distorsionaban con el espacio natural? De hecho, la capital de los aztecas estaba construida en una isla en medio de un lago, ¿sí? Y la actividad agrícola se hacía en chinampas, que eran como barquitos que se cultivaba sobre esos barquitos. Y Cusco, como dijo el compañero, era una ciudad de montaña en donde una de las actividades económicas principales era la agricultura a través del desarrollo tecnológico de terrazas. Es decir, la ciudad se adaptó al medio ambiente. Y ahí es donde yo les podría hacer una pregunta de examen, si es que tuviésemos exámenes, en la que les podría decir, ¿se acuerdan de las corrientes de la geografía que vimos? Esta articulación hombre-naturaleza, que hablamos de los deterministas y de los posibilistas. Bueno, ¿qué corriente explicativa consideran que es la más acertada para este tipo de características urbanas? Tiro una pregunta al aire, ¿no? Como una pregunta. Positivista. Y sí, puede ser, pero, a ver, también es cierto que los tipos lograron adaptarse a las características ecológicas de su entorno. O sea, no es que tiraron abajo, o sea, no es que rellenaron el lago, como hicieron los españoles. De hecho, la Ciudad de México hoy en día se construyó sobre un lago relleno. Por eso se va hundiendo la Ciudad de México. Bueno, los edificios, como ya sabemos, bueno, no tenían los monumentos, las obras de arte, estéticamente no tenían la misma calidad que las edificaciones europeas para ese mismo periodo. Las calles, a diferencia del esquema de dámero, de cuadrícula, de la mayoría de las ciudades latinas, era inexistente, era como más caótico todo este tema de circulación interna en la ciudad. Y por lo general, las ciudades tenían un rol religioso como sumamente importante. De hecho, ¿se acuerdan de la película esa de Mel Gibson? No Mad Max, sino la Apocalipto. Apocalipto.
esa. Ahí un poco se muestra cuál era el rol de la religión para los mayas y para los aztecas, ¿sí? De hecho, no me acuerdo mucho, pero creo que la película empieza como en esta guerra que existía entre aztecas y mayas y cómo usaban a los mayas para hacer sacrificios rituales en la ciudad capital del imperio azteca. Lo que sí tenían en común, como característica de las que propone este Ardoy, es que tenían estas ciudades funcionaban como a través de sus actividades económicas, es decir, aztecas e incas cobraban impuestos, las dos ciudades. Tenían una influencia que iba más allá de los límites de la ciudad, ¿sí? Tenían una influencia en un área metropolitana, por decirlo de alguna manera, pero más allá, culturalmente eran muy influyentes. De hecho, si nosotros pensamos que en la película esta, Apocalipto, los mayas están en la península de Yucatán, hay como 2000 kilómetros desde la Ciudad de México, donde era la capital del Imperio Mexica, hasta las ciudades principales de los mayas, como Cobá, Chichén Itzá y todo ese tipo de cosas. Entonces, había una distancia y una influencia cultural bastante ampliada. Y por último, constituían la principal ciudad de todo un entramado de ciudades articulados en función de los intereses del imperio, ¿sí? Digo el imperio y me suena a Darth Vader, pero bueno, es lo que dice. Se nos termina, así que esto lo pasamos rápido. Después yo les dejo el PowerPoint, pero en realidad son datos, como más bien algunos los fuimos mencionando, históricos de aztecas y mayas. De los aztecas, por ahí algo que es interesante, es decir, que los tipos, como laburaban o sea, el tributo, el que se encargaba de realizar los tributos eran los tributantes, no sé si existe esa palabra, pero los que tenían que pagar el tributo eran los que se tenían que encargar de hacer llegar ese tributo a la ciudad. Entonces, los aztecas no se ocuparon por desarrollar una red de caminos, ¿sí? Que sí tenían los incas. De hecho, todos escuchamos hablar del camino del Inca, el Inca trabajo yo, el camino del Inca, que llega hasta Mendoza, ¿sí? Va desde Ecuador hasta Mendoza. Fue una de las características del imperio Inca, ¿sí? La construcción de una red de caminos súper eficiente que incluso hoy en día se sigue utilizando. Ahora bien, los mayas, que es como temporalmente, el momento de esplendor de los aztecas se dio cuando los mayas ya estaban como en decadencia, pero los mayas tenían una red de autopistas que conectaban toda la península, y eran rutas hechas de piedra caliza, que cuando había luz de luna, se iluminaba el camino. Entonces, es muy interesante, a mí me resulta muy interesante. Estamos hablando de el 500, más o menos 600 después de Cristo, o sea, es como grosso. Y bueno, y el rol de los aztecas, la religión tenía un papel preponderante dentro de la ciudad. De hecho, acá podemos ver un par de fotos, ven el lago y ven la ciudad. ¿Sí? Todos estos monumentos son monumentos religiosos y políticos, administrativos, y acá abajo vieron que hablábamos de las clases sociales que se van generando. Esto se va a cortar. Se van generando, bueno, hay un Tatloni que era el